repiten el mismo tipo de heridas en la vida de esos niños, y sus niños entonces, porque han sido lastimados y heridos, tal vez tratados con injusticia, o les gritan, los maltratan, disciplinan severamente, los niños en sus corazones deshonrarán a sus padres. Y es una cosa peligrosa porque encontramos un principio bíblico en Deuteronomio 5, versículo 16. Dice: honra a tu padre y madre por dos razones: que tengas larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y cuando los hijos toman la decisión de deshonrar a sus padres, juzgan a sus padres, no perdonan a sus padres, en realidad solo acortan su vida. Y de seguro no les irá bien a ellos en su vida adulta en muchas áreas, a veces en sus finanzas, con sus hijos, en su matrimonio, en su carrera, en su salud física. Muchas de estas áreas no les va bien a ellos, y puedes ligarlo con una decisión pasada que tomaron en su infancia de juzgar a sus padres y deshonrar a su padre y madre en su corazón. Dame un ejemplo de niños rebeldes. Bueno, recuerdo que un hombre compartió esta historia conmigo, que él tenía muchos problemas en su vida adulta con sus propios hijos. Tenía un hijo de 17 años y una hija de 15 años, y él dijo: ¿sabes? No son más que irrespetuosos conmigo y mi esposa. Son desobedientes, nunca hacen lo que se les pide hacer, usan un terrible lenguaje hacia nosotros. Y él dijo: no sabemos qué hacer, tratamos de disciplinarlos. Y este hombre vino a una reunión particular que tuvimos donde aprendió el principio de la bendición y descubrió: cuando yo crecía nunca fui bendecido por mis padres. Y mi respuesta fue: en mi propio corazón juzgué a mis padres, los deshonré y fui muy rebelde hacia mi propio padre. Y entonces se arrepintió ante Dios. En esa reunión dijo: Dios, perdóname por mis propias actitudes rebeldes. Al día siguiente fue a ver a su padre, que aún vivía, y se arrepintió ante su papá y dijo: papá, por favor, perdóname por mi actitud rebelde que tuve en mis años de adolescente y por nunca pedir perdón y nunca haberlo rectificado. Te juzgué, dejé que una raíz de amargura brotara en mi corazón en contra tuya. Por favor, perdóname. Ahora, él no le dijo a su esposa o su familia lo que hizo. Él dijo que la cosa más sorprendente pasó. Dijo: cambié algo en el espíritu cuando me arrepentí y pedí a mi padre que me perdonara. Porque dijo: cuando volví a casa, la actitud de mi hijo y mi hija habían cambiado completamente y comenzaron a tratarme y a mi esposa con respeto y con honor. Y dijo: ni siquiera los confronté, ni siquiera les dije lo que hice. Algo sobrenaturalmente cambió en el espíritu y cambió mi relación con mis hijos. Verás, muchas personas han hecho votos en su corazón donde dicen: nunca seré como mi padre, nunca seré como mi madre, o nunca me casaré con un hombre como mi papá. ¿Y qué crees que pasa? Lo hacen. En realidad activan y ponen en marcha una dinámica en el espíritu que abre la puerta para que repitan esos patrones. Y eso se puede romper. Y de hecho, creo que hay alguien oyendo ahora mismo. Tú has hecho lo mismo. Tú hiciste un voto en tu corazón. Tú dijiste: nunca seré como mi padre o mi madre. Y ves tu vida y ves las cualidades que se repiten. Verás, puedes romperlas ahora. ¿Dirías esta oración conmigo? Y romperemos eso ahora mismo. Solo di esto: Padre Dios, hoy reconozco que juzgué a mi papá. No lo perdoné. Lo deshonré en mi corazón. Y lo alejé de mí. Dios, hoy me arrepiento. Te pido me perdones. Hoy perdono a mi papá. Por cómo me lastimó. No puede pagar por eso. Jesús pagó por eso. Y yo declaro hoy: la sangre de Jesús es suficiente. Para pagar por los pecados que mi padre cometió en mi contra. Y hoy perdono a mi padre. Y Dios, te pido me perdones. Por deshonrar a mi padre. Y hoy decido honrarlo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando alguien dice oraciones como tú las enseñas, cierran puertas. Es correcto. Cuando cierran estas puertas,
Dime una lista de cosas que le pasen a las personas. He visto personas sanar físicamente, he visto matrimonios restaurarse, he visto relaciones de padres e hijos, como la que compartí, completamente restauradas. Hemos visto cosas increíbles pasar en los matrimonios de personas, en relaciones laborales. Hemos visto personas que no prosperaban en negocios y finanzas, que completamente han revertido eso. Fueron personas que solo fracasaban y fracasaban en los negocios. Y de pronto tuvieron un giro completo y comenzaron a prosperar en sus negocios. Dame un ejemplo. En realidad, haz una oración que un padre judío podría orar sobre su familia. Bueno, danos una idea porque enfrentémoslo. Las personas judías son tan bendecidas y los cristianos debemos ser bendecidos. Y muchos no se han percatado de esto. Por ejemplo, Craig, en la concepción, habla sobre bendición. Sí. Explícalo. Primero, fuiste concebido bajo la cobertura del pacto matrimonial. Y en la antigua cultura hebrea, ¿cuántas oportunidades había de nacer fuera del matrimonio? Ninguna. Casi cero. Hoy, ¿cuántas oportunidades hay de nacer fuera del matrimonio? Bueno, está cerca del 40% en la población general. Hay ciertos grupos particulares en los que llega tanto como el 70% en nuestra cultura. Y en segunda, que fueras deseado, que tus padres desearan un hijo. Y hoy es muy común que un niño sea concebido, lo conciban y los padres no deseen a ese hijo. Bueno, ¿qué pasa si un niño es concebido y los padres en realidad no quieren a ese niño en ese momento o ni siquiera quieren un hijo, pero no quisieron abortar, pero tal vez lo hablaron mucho mientras el bebé estaba dentro de la madre? ¿Eso afecta? Lo que muchas personas no notan es que el pequeño niño dentro del vientre es muy sensible y que absorben todo emocionalmente de la madre e incluso del padre, y pueden absorber una gran cantidad de rechazo emocional incluso en el vientre. Por eso las personas luchan con una vida de sentimientos. No pertenezco, no debo estar aquí, hay algo malo en mí, soy un error, nadie me quiere, nadie me amará. Eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere que cada pequeño niño, desde el primer día en que se ha concebido, debe tener estos sentimientos dentro. Pertenezco, debo estar aquí, me quieren. Verás, esto es algo asombroso que Dios me dijo una vez, Sid. Tu madre solo te llevó en el vientre por 9 meses, pero Dios te llevó en su espíritu por miles de años, y justo en el momento correcto, Él te puso sobre esta tierra. Es muy bueno. No eres un error. Dios planeó para ti, aunque tal vez tu madre no lo hizo. Dime sobre la madre soltera que cría a su hijo. Sí. No tiene un padre. Cierto. El niño crece sin un padre. Hablas mucho sobre la bendición del padre. Cierto. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, verás, la maravilla que siempre encontramos es la redención en las Escrituras, y esto es lo maravilloso. Dios mismo dice, seré padre para los huérfanos. Dios mismo dice, seré esposo para las que no tengan esposo, y lo que he descubierto una y otra vez de nuevo, Sid, es que las personas me dicen que cuando en realidad entienden que cuando un hijo o hija o madre soltera dice, Dios, estoy creyendo en tu palabra, tú dijiste que serías un padre para mi hijo o mi hija, y el padre natural no está ahí, Dios, ¿podrías hacer eso? Ese hijo o hija tienen una intimidad con el padre que es rara, que muchas otras personas que tienen padre no logran. Además de eso, Dios enviará a hombres cristianos que lleguen e influyan en la vida de ese hijo o hija. Dime más sobre la madre soltera que tenía un hijo de 5 años. Encuentro esto casi difícil de creer. Rápido, tuve una experiencia increíble donde aprendí el poder del matrimonio y el escudo protector que es el matrimonio. Una mujer vino a mí y dijo, tengo un hijo de 5 años. Martin recibió claves sobrenaturales y cuando operas con estas claves, ¿qué dijo Dios que pasaría? Señales, maravillas y milagros más allá de lo que puedas imaginar. Literalmente el cielo en la tierra. Hablemos sobre la clave de la obediencia. Bueno, son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que Él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad. Y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría. Tenía 28 años,
2 o 3 hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años. Le enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija, y él dijo que no. Un muy prominente empresario dijo que ya habían tenido a un gran hombre de Dios allá. Él es un ministro muy prominente, además de un empresario, en varios consejos de ministerios. Él dijo, no te necesitamos. Pero Dios dijo, ve, Sid. Y compré un boleto de avión, volé ahí y Aguarda llamé. un segundo. ¿Escuchaste eso? Dios dijo, ve. Su padre dijo, no. ¿Y qué habrías hecho tú? David está determinado a obedecer lo que Dios dice. Y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija. Y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. Así que me permitió entrar y orar por su hija. Y yo oré el primer día. Y hubo una pequeña mejora suficiente para que me dejara volver, día tras día, por una semana. Para el final de la semana, Sid, ella estaba completa y totalmente sana. Verás, si no hubiera sido, número uno, no habrías aprendido y tenido la alegría de ver a Dios operar a través de ti. Pero número dos, esa joven mujer pudo no haber mejorado. La enviaron a casa a morir, y eso fue hace más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos la intervención divina de Dios, y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82 serví a la iglesia y al predicar, y literalmente el cielo desapareció. El techo era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí. No viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con 2 postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo, y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones 2 positivos juntos, en este caso, ¿cierto? Estos se repelen, pero 2 opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí. Si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre.
Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda a oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y David oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa y mi perro. Pero lo más importante con Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50. Más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre eso. Bueno, todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literalmente un tornado asesino que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto y 2 árboles justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como 8 o 10 árboles de 30 metros, estaban sobre el camino y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar. Y en ese momento no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús. Pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo,
Mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin, nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era Nochebuena, Sid, y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois, íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia. Continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, estamos llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino. Las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois, y el auto comenzó a ser como otros. Dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y... hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera. Estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío. Y salí del auto, abrí la capota, como si supiera lo que hacía. Pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración. Es más, fue una pequeña oración de fe. Y me sentí orgulloso de ella y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo. Y literalmente lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije... es el peor recuerdo de mi vida, porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir, porque no había nadie allá afuera. ¿Y dices que estaba embarazada también? Sí, tenía 6 meses de embarazo. Y no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983, y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla, pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión, definida en el diccionario así, tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposa, oraste de nuevo con compasión. ¿Qué pasó? Un milagro, verdadero milagro. Oré y lloré y le pedí a Dios que me perdonara por mi insensatez y orgullo. Me senté en el auto y encendió de inmediato. David, ese fue un gran milagro, pero ¿qué tan grande fue el milagro? Bueno, pudimos morir, Sid. Es más, no había esperanza. Es más, era absolutamente... Los mecánicos me han dicho que no había forma que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero literalmente Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino, un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿Cuántos kilómetros? Pues desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Las personas comenzaron a orinarse en el pantalón y a gritar, y un hombre dijo, no, aguarda. Pensé que tenía tiempo, pero era tarde. Todo el tiempo se terminó para la humanidad. Otro hombre era como un tipo indio, bajito. Comenzó a decir, no, es un sueño, voy a despertar. Pero Sid no podía despertar porque ya estaba despierto. Luego oí una voz del cielo decir, este es el día del Señor, ha llegado.
Y salí de mi visión temblando en el suelo y sacudiéndome y temblando completo. Y comencé a orar para mí. No oré por mi madre, mi esposa, mis hijos. Comencé a interceder por mí porque Dios me permitió ver tal terror. Terror. Sabemos que Dios es amor y es piadoso y es paciente y es gentil y es amable. Pero sí, hay una parte de Dios que a la humanidad no se le ha presentado y es el terror del Señor. Tal terror, tal horror, y comencé a arrepentirme por mi vida propia. Señor, sálvame. Dios, perdóname. Porque Él me permitía sentir lo que todos sentían. Y comencé a arrepentirme porque dije, Dios, quiero complacerte, Señor. Si te he herido o fui contra ti de alguna forma u otra, por favor, perdóname, Señor. Señor, por favor, permíteme ser digno para volver contigo. He visto el día del Señor. Luego el Señor me habló. Te encargo avisar a toda la humanidad. Y Él lo dijo así. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Sea que te crean o no, dales el aviso. Ya sea que lo reciban o no, dales el aviso de que el día del Señor está cerca. ¿Oíste eso? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a decirte algo. Si eres tibio, si te has descarriado y no estás preparado para el día del Señor, ya sea que vas adelante, encendido para el Mesías, o eres engañado, no hay punto medio. Sí. Cree que Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. Dile que lo sientes. Y cree que Él ha limpiado tus pecados como si no existieran. Y luego di, Jesús, con tus palabras, te hago mi Señor, ven y vive dentro de mí. Te hago Señor de mi vida. Haz eso ahora. Dios te ha dado una gran carga para decirle a las personas, pero simultáneamente Dios le dice a muchas personas, incluso que no son creyentes del Mesías, la misma cosa. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos en Israel se les dijo que están a unos pasos de la venida del Mesías. En otras palabras, saben que hay algo en el aire. Al mismo tiempo que David tuvo ese sueño, yo tuve un sueño. Y en mi sueño, ya sabes, ni siquiera estaba... David, yo no pensaba sobre esto. No cruzaba por mi radar. Si alguien me hubiera dicho, el Señor viene pronto, yo habría dicho, sí, yo creo en eso. Pero, verás, tengo 73 años. En el fondo de mi corazón, no estoy seguro en realidad de creer eso. Se supone que debes decir Él viene pronto. Debes vivir como si Él viniera pronto. Pero solo parece que hay tanto por hacer. Pero no depende de mi cerebro de maní. Depende de Dios. Y esto es lo que Dios me mostró en el sueño. Él me dijo 3 veces, volveré muy pronto. Volveré muy pronto. Volveré muy pronto. David, aquí entre tú y yo, ¿qué creías en tu corazón sobre el regreso del Señor? Vamos, entre nosotros dos. Bueno, no creí que estuviera cerca. Bueno, de acuerdo con las Escrituras y los maestros del Apocalipsis y estudiosos, sabía que vendría, pero no estaba seguro. Pero ahora estoy absolutamente seguro de que Él viene en una hora y un tiempo cuando el hombre menos lo espere. ¿Qué debe hacer alguien que oye este mensaje y cree que es de Dios? Poner su hogar en orden. Lo que sea que deban hacer por Dios, deben hacerlo rápido. Si deben pedir perdón, deben hacerlo rápido. Si necesitan ir con su madre, padre, hermana, hermano y pedir perdón, necesitan aclarar las cosas antes de que sea infinitamente tarde, porque el terror del Señor es como algo que nunca he visto en toda mi vida. Muy bien, déjame llevarte. Sé que vives una vida santa. Sé que amas a Dios. Justo después de esa visión abierta, ¿qué hiciste? Comencé a arrepentirme. Y llorar y clamar a Dios. Pero te arrepentiste, te conozco. Tú te arrepentiste mucho antes de una visión así. No como esta. No así.
porque lo hizo tan real para mí, fue tan real y fue tan sobrecogedor y abrumador y vino tan de repente, tal como dijo que sería. ¿Por qué hay tanta urgencia en que des este mensaje?